ahora pensaba en lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes el partido que el Barcelona le voltea al... O sea, le logra ganar, digamos, le remonta una diferencia imposible con el Paris Saint-Germain, ¿no? El PSG, y que fue una cosa impresionante. La pieza clave de ese partido fue una persona más que un futbolista, Neymar. ¿Y por qué fue una pieza clave? No porque es uno de los mejores jugadores del mundo, sino porque el tipo no se rindió un solo minuto, ni uno solo. ¿Por qué? Porque es un chico que viene de abajo, que ha pasado por la pobreza, que le ha costado cada paso, cada escalón que ha tenido que subir en la vida, le ha costado. Y no se ha olvidado de eso. Y él decía una frase: mientras quede un minuto de tiempo hay esperanza de que las cosas cambien y sean diferentes. Y hay que pelearla. Y yo creo que eso fue lo determinante, no lo extraordinario que es como futbolista, sino el coraje impresionante que tiene ese muchacho. Y yo creo que esos factores en el fútbol pueden ser determinantes también. Ahora, hice al final del programa con Philip una interrogante que me planteó un amigo esta mañana. Me decía: escúchame, el presidente está nombrando como responsables para enfrentar la emergencia, o el ministro tal te vas para allá, la ministra de Educación se va para no sé dónde, el ministro de Vivienda para allá. ¿Y para qué tenemos regiones? ¿Para qué tenemos gobernadores regionales? Entonces esto nos obliga a una reflexión sobre la profunda crisis que estamos atravesando, donde no solamente está en discusión lo mal que lo han hecho los políticos, ¿no? Y todavía no hemos visto nada de lo que vienen de los escándalos de por la revelación que va a haber de información confidencial, ya no solamente de Odebrecht, sino de Camargo Correa, de OAS y de las otras constructoras brasileñas que han operado asociadas con grandes constructoras peruanas, y cómo han corrompido el aparato del Estado de arriba a abajo, sino lo que vamos y estamos enfrentando es una crisis como institucional del aparato del Estado. O sea, un aparato del Estado que resulta incapaz de enfrentar situaciones como la que estamos viviendo. Ya ha circulado en estos días, y muchos lo hemos visto con un poco de vergüenza, este mensaje del presidente Rafael Correa de Ecuador, y no sé si ustedes lo han visto, ha estado circulando profusamente en las redes sociales. Y es un mensaje bien simple: miren lo que está pasando en Perú y miren lo que está pasando en Ecuador. Esa es la diferencia entre invertir dinero, recursos y preocuparse por la prevención y no hacerlo. Porque allá lo hicieron, y lo hicieron bien, y acá no lo hicimos. Y la diferencia de daño es pues abismal, simplemente, ¿no? Abismal, tienen todo bajo control, ¿no? O sea, es cierto, o sea, la afectación a ellos no es del tamaño que la que tenemos nosotros, pero en la zona de frontera sí. Entonces uno cruza la frontera y son como dos mundos. Pero en fin, yo creo que esto es otro tema más para reflexionar. Y está con nosotros ahora don Francisco Dammler. Él fue ministro de Vivienda y Construcción y Saneamiento durante el gobierno de Ollanta Humala. Bienvenido. Gracias, Nicolás. Francisco, en tu programa. El presidente Alan García ha dicho que gran parte de la responsabilidad de lo que estamos viviendo, para comenzar por el tema del agua en Lima, es que Ollanta Humala, y por lo tanto sus ministros no hicieron nada con respecto a este tema. Para empezar, en el caso de Sedapal. A ver, si te refieres específicamente al caso de la planta de Huachipa, ¿no? Lo primero que habría que hacer una aclaración. Si estas son dos sistemas, si bien Huachipa tiene una tecnología mayor, hay dos cosas que debemos saber. Si Huachipa para, Atarjea para, porque las dos vienen o se nutren o captan agua del río Rímac. O sea, no es que una es alternativa a otra. Los dos tienen la misma fuente de captación. Huachipa está a una cota de 200 y subes a... Atarjea está a 200, subes a Huachipa a una cota de 410 metros y ahí está la otra planta. Ambas se abastecen. Es decir, si el río viene con la turbidez, las compuertas de este lado y del otro lado, ¿no? Claro, pero la discusión aparte de eso ha sido que la planta no está funcionando a la capacidad que tiene y que no sé... Ok, y allá viene lo segundo, ¿no? En julio del 2011 se inaugura esa planta, la cual viene con el contrato especificaba durante 4 años, algo más, porque eso se venció el 31 de octubre del 2015, 4 años se encargaba el consorcio que había hecho la obra
que es Camargo Correa, con una empresa francesa, se encargaban de hacer la operación y mantenimiento. Días antes de la entrega, ¿no?, a Sedapal, tenías que entregarle la obra en físico y Sedapal darle la conformidad de obra. Los técnicos de Sedapal, además, casi por indicación mía, pero eso es algo que tú te sale por sentido común, le dicen, o sea, saquen todo, desagüen y chequen cómo están, ¿no?, las bases, ¿no?, y cómo está la parte de abajo, que es difícil porque arriba está el espejo de agua, no se ve, ¿no? Cuando hacen ese desaguaje te encuentras con que una parte importante de la losa y de los anclajes están totalmente destruidos, ¿no? Y convocamos al consorcio, ¿no? O sea que la obra estaba mal hecha. Y ahí vienen entre los con consorcio, ¿no? Lo que yo pude apreciar es que había un profundo desacuerdo. Y entonces nos encerramos, es maratónica, te pueden contar los funcionarios de Sedapal de ese entonces y los mismos asesores del ministerio. Es la reunión más larga que yo haya sostenido en mi vida. 24 horas demoró esa reunión y no los dejamos salir porque, claro, la primera parte es como el juego del gambonetón. ¿Quién tiene la culpa? Entonces hay una primera hipótesis. No, el problema está en el diseño. ¿Quién diseñó esto? ¿Y qué decía? ¿Por qué esto no tiene la tarjea? Porque la tarjea tiene una gradiente de 30 grados, Huachipa tiene una gradiente de 70 grados, y claro, o sea, hay una de echarle la culpa a quien, ¿no?, diseñó. La segunda es, tiene un problema en el diseño, ¿no?, y se apreciaban que en algunos sitios, lo que llamamos, que son los que ajustan las barras de acero, no estaban, los no estaban, ¿no? Y les dije, y la tercera parte que decía tenía que ver con la operación y mantenimiento. Como no se ponían de acuerdo, ¿no?, porque es, ¿no?, tú tienes la culpa, lo único que dijimos, bueno, señores, si ustedes no arreglan en este momento, les ejecuto las fianzas. Teníamos fianzas por 85 millones de soles. Y le dije, no salen de aquí. Es más, yo firmo la carta al banco. Ahora, pero ellos habían cobrado ya por la obra. Sí, claro. Pero las fianzas... O sea, cobran por una obra que estaba mal hecha y que a la hora que se quiere poner en operación, pero, o sea, se descubre que está fallada. Sí, tiene evidentes problemas. Pero para terminar la historia, entonces, ¿qué hicieron? Como son consorcio, ¿no?, internamente tienen su propia distribución, pero asumen solidariamente, a ninguno de los tres les gustó, ¿no?, de este consorcio, a ninguno de ellos les gustó que les fueras a ejecutar sus fianzas, porque alguien que había puesto 20% se perjudicaba igual que el que había puesto 80%. Y entonces, ¿qué se hizo? Se renovaron las fianzas por 4 años adicionales, se activaron las pólizas de seguros, contratamos al mejor bufete de abogados que podía asesorar en este relacionamiento con este consorcio, ¿no?, que también vino con sus propios especialistas, sus propios técnicos legales, y obviamente el acta concluye señalando que nos sometemos a un peritaje internacional y las partes van a aceptar lo que diga ese peritaje. Si ese peritaje, ¿no?, Nicolás, dice reconstruyan todo, hay que volverlo a hacer, porque están firmados. Y eso es lo que está en proceso. Eso es lo que Ahora, está lo en increíble proceso. es que nos haya pasado esto, es decir, no había una supervisora que garantizara el proceso de realización de la obra. Es decir, si esos anclajes, por ejemplo, no estaban puestos, hay un supervisor que te dice, oye, un momentito, esto no se está cumpliendo con los requerimientos técnicos mínimos para la construcción de esta obra. Y la Contraloría debería estar ahí también, ¿o no? Justamente por eso tenemos que ir a ese peritaje, ¿no? Porque finalmente, ¿no?, de decir, es muy cuidadoso eso, o sea, hubieron o no los... Ya, pero ¿qué es lo que dice usted, Francisco? Que esto es una herencia que nos dejó el gobierno de Alan García, por el tipo de contrato que se había hecho, por las condiciones en las que se había pactado. Lo que pasa es que, no, el tema de la construcción, ¿no?, digamos que está completa, sino que eso está fallando. O sea, es como si usted comprara un vehículo y el carro empieza a pararse, falla, ¿no? ¿Y cuánto cobraron? ¿Cuánto cobró el consorcio de Camargo Correa y la compañía francesa? La obra es cercana, incluido a la parte de operación y mantenimiento, a los 600 millones más o menos. 600 millones de dólares. Soles. De soles. Y lo otro es algo que la gente dice, o sea,
Atarjea, ¿no? Aun cuando tiene más años, produce 3.5 veces el agua respecto a Huachipa, ¿no? Huachipa llega a 5, ese es su tope, y Atarjea produce algo así como hasta 17, 18 podría llegar a producir, ¿no? El problema entonces, aquí pensando hacia adelante, hay dos cosas. La primera es que hay que pensar alguna modalidad o algunos proyectos de inversión, sobre todo en la lógica de iniciativas privadas autosostenibles ¿no? o APPs, de traerle agua limpia a Sedapal. Porque si dependes del río y cada vez que se te enturbia el río tienes que cerrar las compuertas... pero eso supone, pero eso es algo que se debió pensar hace rato, ¿no es cierto? O sea, si vas a estar enfrentado constantemente a este problema, de repente reservas el agua más arriba, para empezar. Es decir, reservas el agua, no sé a cuántos metros de altura, donde tengas la garantía de que el agua no va a venir turbia. Y de ahí la transportas hasta las plantas de, ¿no es cierto?, de abastecimiento. Pero todo esto son sistemas costosos. Una parte es esa. La otra parte que hay que resolver es, justamente, creo que eso alguna vez lo conversamos, bueno, ya tienes agua y ahora hay que tratar el agua porque, o sea, no es que en el gobierno anterior del presidente Humala se inauguró la planta de La Chira y llegamos a un nivel de cobertura del 92% de tratamiento de aguas residuales. Parece mentira, ¿no? Hace 6, 7 años Lima solo trataba el 18% de sus aguas servidas. Ahora ves La Chira, no sé si has visto por internet estos clubes de canotaje, y, o sea, la playa ha vuelto a ganar valor, ¿no? Ahora, el tema del conflicto, es decir, una de las situaciones más críticas que se están viviendo en este momento es el del asentamiento de poblaciones en zonas donde no debían estar. Y esto ha sido, o sea, las autoridades han actuado con permisividad, ¿no? O sea, no solamente, sino en algunos casos hasta se ha promovido el asentamiento de gente que es la que está pagando ahora. La que está pagando ahora son las primeras víctimas, digamos, de las inundaciones y de los huaicos. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí un tema en decir quién tuvo la culpa o quién no tuvo la culpa, porque aquí somos como la política del gasfitero, ¿no? Te contratas un gasfitero nuevo y te dice, ¿quién le hizo la conexión anterior? Y tengo que romperle toda la pared y volverle a poner todo. Aquí hay un avance muy importante. Se dio cuando sacamos este decreto supremo, el 020-2015, que de verdad costó sudor, sangre y lágrimas. Y te leo el texto exacto, ¿no? Dice, respecto a las posesiones informales, si el informe de evaluación de riesgo califica el terreno como zona de riesgo no mitigable, es decir, ¿no? ¿Ok? ¿No? Sin posibilidad de ejecutar o implementar recomendaciones que eliminen el riesgo, o sea, las geomallas no son, no procede la formalización de dicho terreno. Es decir, ¿no? Ningún alcalde, a partir de la expedición de este decreto, puede titular en zonas de riesgo no mitigable. Para aclarar el tema de las geomallas, o sea, por ejemplo, en el caso de Santa Eulalia, donde se instalaron geomallas, se ha impedido que caigan rocas, ¿no es cierto? Sí. Pero igual ha venido el agua y el agua se ha llevado las viviendas, las propiedades, los negocios, ¿no es cierto? O sea, sí, está claro que hay zonas que no deberían estar ocupadas, para empezar, ¿no? Para empezar desde ahí. Es muy complejo. Trajimos hasta misiones del Banco Mundial, evaluamos, ¿no? Algo que fue muy alabado por la población es, trepamos los 400 metros con los dirigentes de las poblaciones a ver las geomallas, cómo se estaban instalando. Ahí dimos una conferencia de prensa media informal, pero ¿qué es lo que sucedió? ¿No? En simultáneo, lo que te das cuenta es que el grado de consolidación de las viviendas, hay casas de 2, 3 pisos, 230 claro, metros pero que cuadrados. no solamente les han permitido asentarse, sino les han dado todos los servicios. Entonces, ¿pero qué significa esto? Que a partir de esta ley, ¿de cuándo es? ¿El 2015? 2015. O sea, sí. si por ejemplo el alcalde de Chosica ha permitido estos asentamientos o los ha formalizado de alguna manera después del 2015, cometió un delito. Sí, está penalizado porque justamente ¿no? Usted está violando la ley, ¿no? Atrás de este tema, ¿no? Parece curioso, después de tantos años, que se dé ahora.
Lo que se debe seguir trabajando en esto, Nicolás, es buscar un conjunto de normas que permita ser mucho más drástico y permitir reubicaciones urgentes de gente que está en fajas marginales. Eso, la ANA tiene una muy buena identificación de cuáles son las fajas marginales en donde hay conglomerados poblacionales y zonas de riesgo no mitigables. Eso te puede permitir sacar rápidamente y colocarlas en sitios. Y ahí también hay otro trabajo que hay que hacer, porque hay que habilitar terreno urbano, ¿no? Hay que habilitar terreno urbano para reubicar a esta gente, ¿no? Y generar algún mecanismo de techo propio, ABN, que permita rápidamente a las familias... Pero eso significa otra actitud de los funcionarios del Estado frente al problema del déficit de vivienda, es decir, establecer quiénes son los ciudadanos que requieren de una vivienda, hacer empadronamientos de una manera razonable, hacer planes para ofrecerle alternativas a la gente y no permitir que las cosas se desarrollen así, ¿no? Hasta cemento han repartido en las campañas electorales. Sí, ¿no? Y obviamente eso con un tema que se mete en la parte más política electoral, ¿no? Ahora, una última pregunta. Se hizo todo, se destinaron fondos para prevenir el fenómeno del Niño, se esperó, se hicieron algunas obras como por ejemplo estos enmayados, las obras que se han hecho en Piura, donde lo que ha fallado ha sido el mantenimiento, y eso es una responsabilidad que por lo que tenga que responder probablemente el alcalde de Piura, o en todo caso la autoridad pertinente, pero lo cierto es que la percepción que uno tiene ahora es que no se hizo todo lo que se tenía que hacer, pero... Alonso Segura ha explicado que parte del dinero que se destinó al fenómeno, originalmente al fenómeno del Niño, después se derivó a otros fines porque el fenómeno del Niño no llegó. El problema es que ahora se nos vino encima y no estaban aparentemente disponibles esos recursos que debíamos tener. Porque, a ver, acá hay dos partes. Todo el sistema de preparación, ¿no? Creo que eso razonablemente fue e impecablemente fue trabajado, ¿no? Hay sectores, si alguien hubiera o pudiera hacer ahora una evaluación de todo el equipamiento que se logró conseguir en el Estado, defensa, transporte, vivienda, la flota más grande de Caterpillars y de maquinaria la tiene el Ministerio de Vivienda, ¿no? Y obviamente ese es un tema que hoy está permitiendo acelerar los trabajos. Pero atrás de eso, ¿no? Cuando ya los sucesos o el eventual tema de la reconstrucción no acontece en el primer trimestre del 2016, ¿no? Hay una plata para preparación y hay otra parte para atención de emergencias. Pero eso debería convertirse en una política nacional, es decir, todos los años, en el segundo semestre... Y el problema es que ahora está claro que hay muchas más cosas que debieron hacerse y no se hicieron. Y lo que se decidió es que ya como no vino el fenómeno del Niño, entonces vamos a usar la plata para otra cosa. Pero eso es un error, que lo estamos pagando ahora. Habrá cosas que hacer. Mira, por ejemplo, en Lima, para tener, ¿no? Hay dos cosas que hace 25 años, ya ni siquiera le pongas calificación de gobierno, se viene discutiendo. El Cerro Tamboraque. La mitad dice que está estabilizado el cerro, la otra mitad dice que eso está puesto sobre una cáscara de plátano y todo. Que en cualquier momento se contamina el río. Ya no estamos hablando solamente que el río venga sucio, sino altamente contaminado. Y si viene con esos metales pesados, allí obviamente sí tienes que volver a cerrar las compuertas, ¿no? Para dejar que pasen esos relaves. Ese es un trabajo, ¿no? Que, por ejemplo, se puede empezar a hacer, ¿no? Sin distinción de bandera política, ¿no? Y evidentemente hacer esa remoción. La segunda es en la parte del centro de Lima, por ejemplo, ¿no? Sabemos que todo ese diseño está hecho, soporta hasta 90 metros cúbicos por segundo y tú ves ya que está a portas de redón. Bueno, subamos ¿no es cierto?, las canalizaciones para que llegue a soportar 150, porque es probablemente... ¿no? Claro, si alguna vez ocurrió, no importa si fue hace 100 años, eso significa que puede volver a ocurrir. Ok, entonces... Esa tendría que ser la lógica, ¿no? La lógica. Y de paso, ya que vas a canalizar, protege los puentes, es decir, para que no estén expuestos al río. Porque los puentes probablemente, eso en general, todos estamos de acuerdo que se socava porque tiramos la basura, etcétera. Ok,
protejamos, ¿no es cierto? O sea, cubramos las bases de los puentes con estos sistemas de canalización. Yo le agradezco mucho a Francisco Dabler, ex ministro de Vivienda y Construcción, por estar con nosotros esta mañana. Muy gentil. Gracias, Nicolás. Por acompañarnos. Vamos a ir a la pausa, regresamos con más. Estamos en Exitosa 95.5 de la FM en Lima. Volvemos. Busca